Capítulo 14. Cuestión de tenacidad. Ethan. Afuera de la tienda de conveniencia. Domingo 22 de enero del 2102. 10:37 p.m. No era un gran fan de ser un héroe, sí, era plenamente consciente de que todas sus acciones hasta el momento contradicen absolutamente todo lo que ha hecho el día de hoy. Sí, debió de quedarse en su casa y no proceder como uno, si se hubiera limitado a comportarse no estaría en la situación en la que se encontraba. Las condiciones humanas en las que se hallaba no eran ni las mínimas para tener una vida digna, su cabeza le dolía a trompicones, su tobillo le palpitaba y tenía varias de sus costillas bastante magulladas tras varios ataques de los monstruos que los asolaban sin piedad, a pesar de lo mucho que se quejaba. ¿Qué podía hacer al respecto? La respuesta era sencilla, ya se había ensuciado suficiente las manos como para simplemente salir corriendo. Ya que había actuado estúpidamente como uno, debía de serlo hasta el final. Escapar solamente empeoraba las cosas, entre más pasos uno daba hacia adelante, más pasos uno tiene que borrar hacia atrás. Puede sonar como una filosofía tonta de seguir, pero le había funcionado, y realmente dudaba que ponerse deprimido le ayudara ahora. Sus hermanas, los problemas intrafamiliares con los que tenía que lidiar, ¿eso importaba ahora? No, no lo hacían, él y solo él era lo que podían hacer algo al respecto ahora. No era nada más que un niño que sabía utilizar armas y combatir decentemente, un sucio mocoso que está temblando de miedo al poner su vida en riesgo por personas que ni conocía. ¿Era hipócrita su pensamiento? Sí, sí lo era. No obstante, ¿qué tiene de malo ayudar a alguien a quien necesita ayuda? Las personas no hacen nada al menos de recibir algo a cambio, él no era la excepción. No es una buena persona, no es un buen samaritano, entonces, ¿cuál era su recompensa? Sencillo, la innata necesidad de sentirse necesitado. Tan enfermizo como ya no fue ese pensamiento, así fueron sus acciones la mayoría del tiempo tras quedarse completamente solo a lo largo de su vida. Persona tras persona fue cayendo, muriendo y desfalleciendo delante de él. ¿Se sintió triste? Indudablemente. ¿Lloró? Cualquier humano lo haría. Entonces, si él había llorado, y era consciente de lo que las demás personas querían de él, y de lo que él quería de ellos, significaba que no necesitaba una razón más condescendiente que esa. No quería ver a las personas sufrir. Ingenuo, infantil, puedes llamarlo como quieras. Aún así, indudablemente, Ethan Miller tenía complejo de héroe. Y detestaba tenerlo. El frío le estaba pasando una mala jugada, sentía el cuerpo medio adormecido y le costaba mantener los ojos abiertos. Siendo simples, podría decirse que su cuerpo estaba pasando por la primera etapa de hipotermia, y agregando la idea de que debía meterse nuevamente en ese sótano no le alegraba el día. Volteó a ver a sus acompañantes detrás suyo, podría arriesgarse a decir de que incluso estaban en peor situación que él. A pesar de las mantas que Ashton había agarrado para ellos, no les servía de nada si éstas se levantaban ante las fuertes corrientes de aire heladas. Al menos ahora se veían más calmados mientras se devolvían a este lugar. Sus ojos se conectaron, y sin la fuerza de decir ni una sola palabra se asintieron entre ellos. Cada uno tenía claro el papel que tenía que desarrollar en este momento, pero primero deben de encontrarse con los otros, que aún se mantenían en la azotea. Obviamente no entrarían por la entrada principal de la tienda, ahí era donde justamente había aún varias de esas cosas, esperándolos para despedazarlos en pedazos y luego comérselos con sus pútridas caras. Ashton debía de moverse hacia la gasolinera a unos 100 metros de distancia, aunque siendo sinceros, esa distancia con ese frío invernal junto con esos enemigos hacia que esos 100 metros se sintieran como cruzar el océano Pacífico y aparte volver en una sola pieza en un barco pesquero. Y claro, como no, sin gasolina todo el trayecto. Difícil, pero no imposible. El chico suspiró entrecortado mientras temblaba, el intento en el cual se abrazaba a sí mismo era obviamente patético. No dijo absolutamente ni una sola broma o comentario lleno de sarcasmo con respecto a la situación, no porque no quería, sino porque no podía. Estaban rodeados de al menos 20 de esas cosas, si hablaban más de la cuenta hasta aquí habían llegado sus momentos de lucha por tu vida o muere.
Aunque siendo sinceros aquella oferta no sonaba tan mal. Es decir, era un 2 por 1. Dejando las bromas de lado, era de noche, no se podía ver con facilidad gracias a las nubes de tormenta que cubrían la luz de la luna sobre ellos. La única razón por la que aún podían mantener una vista entre ellos era por la leve luz que se filtraba de la fogata que se mantenía encendida en el techo. No obstante, si no hacían nada, eso no duraría mucho. El chico se giró hacia ellos, y lo único de consuelo que podía darle era la caja de cerillos como una mirada de comprensión. El chico tragó duro, sabiendo muy bien que nadie de los que estaba aquí tenían más opciones. Antes de que se fuera, Vivian lo sujetó de su hombro deseándole suerte, en su cara se veía que hubiera preferido que no le hubieran detenido el impulso. Al parecer es la persona que prefiere no pensar mucho antes de actuar, ya que se pueden llegar a arrepentir. Eso sí es conocerse a sí mismo. No debía de preocuparse por los que veían, habían estado vigilando la zona por más de 10 minutos, desde que habían llegado a la pared exterior de la gasolinera. Ningún destello rojo venía de los monstruos, solamente había ojos carentes de inteligencia y de vista. Eso era bueno, la mayoría se fue hacia la distracción que hizo 9-6, debía de agradecerle para cuando alviera. El chico empezó a escurrirse ágilmente entre la oscuridad pesada de la noche, aquellos monstruos se movían levemente al sonido de pasos que pasaban cerca suyo, solo para después seguir mirando al vacío. Si pudiera ver la cara del chico podría apostar por su color. Mientras lo observaba acercarse sigilosamente hacia la estación de servicio se tensó en donde estaba, nunca había planeado ni una manera de avisar cuando debían de activar la alarma de seguridad y de bloqueo al mismo tiempo. No, espera, incluso puede que sea lo mejor, si primero suena la alarma de la farmacia, lograrían atraer una buena cantidad de monstruos hacia esa parte, dándole una mejor oportunidad a Ashton para poder encontrar el sensor de calor. No debía de ser más que una alberja que sobresaliera del suelo, se lo había aclarado varias veces de camino hacia acá. Suena fácil, pero con toda esa cantidad de nieve en el suelo, se le será difícil encontrar algo del tamaño de una arveja. Por lo que cuando la alarma de la farmacia suene, tendrían que activar la de la gasolinera poco después, para dividir el grupo de esas cosas en dos. ¿Cómo saldrían Ryan y Evelyn de ahí? Bueno, tendría que improvisar luego de hacer su parte en el sótano. Si se sale algo fuera de control, entonces debía de empezar a mover las fichas que tenía hasta que esa alarma sea activada por Ashton. No pudo evitar chasquear la lengua ante los fastidios que tenía que pasar. Todo esto podría haberse evitado si lo hubiera pensado antes, o siquiera tuvieran un método de comunicación a distancia. Sin embargo, no electricidad, no centros de señal y, por lo tanto, adiós las pulseras que solía usar. Ahora que no las tenía podía darse el lujo de extrañarlas. ¿Pasa algo importante que debamos de saber? La pregunta de Ryan hizo que se girara hacia él, observándolo con una mirada preocupada en su cara. No lo malentiendan, no estaba preocupado por él, lo estaba por su madre y de lo mucho que dependía de esto. Asintió con su cabeza mientras se movía hacia el lugar de donde saltaron del tejado, ahí se encontraba una vieja máquina de bebida dispensadoras que podrían usar para subir. Genial, ¿ahora qué pasa? Vivian se acercó hacia ellos dos, moviéndose para que la empujemos hacia arriba y pueda escalar la máquina que tenía a unos pocos metros de ella. Sin rechistar en lo más mínimo, hizo exactamente lo que quería, por lo que abrazando sus manos, permitió que uno de sus pies se colocara entre ellos. Ejerciendo una fuerza con sus brazos y parte de su espalda, logró hacer que ésta se pudiera posicionar correctamente en la máquina de bebidas, parándose arriba de la misma para saltar al techo. Ahora que se percataba, sus manos estaban increíblemente secas. Suponía que era por el frío. No tenemos una manera de comunicarnos a distancia. Se giró hacia Ryan con una mirada neutra, aunque se le denotaba un poco preocupado. No podremos dar la señal a Ashton para que active el protocolo. El exmilitar no pudo evitar fruncir el ceño, llevándose una risa seca de Vivian. Entonces, ¿estamos jodidos? Ethan se limitó a saltar en la parte plana de la pared para luego apenas alcanzar a agarrarse de la esquina de la máquina dispensadora. Definitivamente el parkour no era lo suyo. No, no del todo. Admitió, arrastrándose hasta colocarse encima de la máquina dispensadora. No pudo juzgar las malas miradas que se llevó por parte de los dos que lo estaban siguiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Ethan extendió una de sus manos hacia abajo, haciendo un agarre fuerte con la mano de Ryan, jalándolo hacia arriba para que pudiera subir a la máquina. Su mirada se movió hacia lo profundo del bosque, sintiendo cómo este mismo emitía varios gruñidos fuertes de esas cosas. Cada vez estaban más cerca, y no tenían más tiempo para reformular el plan o hacer otro, debían de actuar ahora o nunca.
Afortunada o desafortunadamente para ellos, él había estado improvisando por completo su vida, desde los momentos tranquilos hasta aquellos en los que se había levantado tarde para ir a la escuela. Era una manera de sentirse vivo, así como una manera de mantener una perspectiva fresca del mundo. Podría decirse que es una defensa natural que se generó en él. No quería volver a caer en ese profundo abismo, sin esperanza ni nada a que agarrarse. Cuando saltó a la azotea con ayuda de una mano de Vivian, no pudo evitar sentirse levemente decepcionado consigo mismo. Es decir, estas personas solamente lo tenían a él, y estaba actuando de esta forma. Se volvía hacia los dos, reían ayudado a subir a la azotea con una mano, y a la vista de las demás personas que los estaban esperando cómodamente alrededor del fuego, hizo que las palabras pensadas en su mente fueran reproducidas por sus cuerdas vocales y boca. Es sencillo, tendremos que pensar en el camino. Y con la mirada incrédula de 6 personas, dio paso al plan que un niño de preescolar pudo haber hecho mejor que él. Tristemente para ellos, les tocó con uno de los peores estudiantes de su escuela, y debían de conformarse con él. De lo contrario, ellos también estarían condenados al abismo. Dejando de lado las miradas que estaba recibiendo, se giró hacia las demás personas que habían estado esperándolos. Su mirada se volvía hacia Lisbeth y hacia Cristina, definitivamente eran una familia peculiar, una era amable y otra le dispara apenas lo conoce. 2 caras de la moneda. Material digno para ser hermanos del uno para el otro. Las señaló a las dos, llevándose un sobresalto por parte de estas. Apostaba que estaban deleitándose la vista con su exuberante cabeza color rojo sangre. Ahora, si estas personas querían salir de aquí debían de dar todo de sí. Su mirada se desvió levemente a la chiquilla que estaba protegiéndose detrás de sus hermanas, no pudo evitar suavizar la mirada. Era mejor que los niños se mantuvieran alejados por el momento, no quería involucrarlos si no era extensamente necesario. Aún eran demasiado jóvenes. No pudo evitar fruncir el ceño al ver cómo la imagen delante de él cambiaba brevemente a una imagen de su pasado, sus 2 hermanas protegiéndolo con él detrás de ella. Sacudió su cabeza. No debía dejar que eso se le metiera a la cabeza. Caminó calmadamente hasta delante de ellas, no era el momento de pensar esto, pero no iba a negar que sentir tener el calor de una fogata calentándote la espalda era algo milagroso, porque directamente lo era. La chica Cristina lo miraba amenazantemente, mientras que Elsbeth con mera curiosidad, algo que hizo que no perdiera más tiempo y simplemente procediera a hablar. Voy a ser directo, se nos acaban las ideas, nuestros métodos de comunicación no son muy útiles y se nos acaba el tiempo en distracciones. Tomó un respiro. Me disculpo de antemano por arruinarles el momento familiar, pero me temo que necesito de su ayuda. Vaya, esas clases privadas de comportamiento que le dio 9-6 por fin estaban empezando a dar fruto. No es que hubiera pensado que eran completamente inútiles o algo por el estilo, solamente estaba dudando de su efectividad. Pudo visualizar la mirada de la chica quien le disparó, por lo que antes de que pudiera abrir su boca para darle una respuesta la interrumpió. Excelente, me alegró que hubieran aceptado. Su mirada se endureció, no se hubiera sorprendido si desde su perspectiva todo hubiera cambiado a una atmósfera mucho más pesada. Sería una desgracia que lo hubieran rechazado, nos matarían si no nos hubieran brindado su generosa ayuda. Se giró hacia sus acompañantes, quienes lo miraran acomplejados. ¿Cierto, chicos? Ellos no dudaron en darle la razón, saben que tenía razón. Completamente. Tienes toda la razón, Remy. No pudo evitar mirar de forma rara a Vivian por la manera en lo que lo llamó, parecía un anagrama con su nombre, pero no iba a perder el tiempo preguntando. Se giró hacia las hermanas, dedo resbaloso parecía bastante corralada por la situación. Más o menos la única que parecía entender la situación de ahora era Lisbeth, y su mirada lo decía todo. Ella suspiró para después pararse, y sin ni una sola pizca de miedo, se paró a 1 metro desde donde yo estaba. Sí, ella lo comprendía, esta no era una situación en la cual podías escoger hacer o no hacer nada. No se movían, se morían definitivamente, se movían y hacían algo, harían que al menos tuvieran menos esperanzas de morir. Veas donde lo veas están atrapadas, al igual que ellos, al igual que todos. Los ojos de Elsbeth chocaron fijamente contra los suyos. Los ojos color avellana chocaron con los azules puros, era cierto que ninguno de los dos quería actuar como héroe, pero no es si querían, es que tenían que hacerlo. La chica soltó un leve respiro antes de finalmente hablar. Y bien, ¿en qué nos necesitan?
No pudo evitar sonreír, definitivamente se iba a llevar bien con esta chica. A regañadientes la otra hermana se levantó de donde estaba para colocarse al lado de la otra. Resopló pesadamente mientras se acomodaba el pelo con una mirada molesta, aunque por más que actuara de esa manera se veía comprensiva. El cansancio puede empezar a volver loca a una persona, y las ojeras debajo de los ojos de esa chica lo demostraban. Bien, si mi hermana lo acepta, supongo que no puedo negarme. Su mirada se colocó sobre la suya. ¿Qué clase de trabajo sucio nos vas a colocar a hacer? No dijo nada, solamente se volteó a ver a la niña que observaba todo notablemente nerviosa. No era bueno para tratar a los niños, ni siquiera sabía cómo debía de comportarse uno. Solo optaría por la opción más confiable, la trataría como le gustaría que lo trataran en esta situación. Sonriéndole amablemente le empezó a hablar. Necesito a tus hermanas por un momento. ¿Te molesta si me las llevo por un instante? Trató de hablar de la forma más suave y amable que pudo, lo cual se llevó una mirada nerviosa y desconfiada de la niña. Nunca se había sentido tan culpable en su corta vida. Esta era una habilidad especial de las niñas a corta edad. Era realmente algo diabólico si se utilizaba para malos propósitos. Por la parte de la niña solamente asintió en confirmación, no dijo ni una sola palabra, pero no bastó para que se diera a entender. Podía tratar de manipular la situación para adultos, pero jamás para infantes. Era una niña, por Dios. Sin más se giró hacia las hermanas, no sintió la necesidad de ser amables con ellas en lo más mínimo, por lo que optó por un tono seco, directo y carente de empatía. No lo necesitaba en este momento, lo botaría, y si sobrevivía lo recogería para después restregarlo en su pecho. ¿Les interesa actuar como carne fresca? Krista solamente se bufó divertida ante su cambio de humor repentino. Elsbeth lo miraba con precaución, como si viera una especie de competencia en su persona. Oye, no me mires de esa forma, no tengo ni la más mínima de intención de robarte el papel de hermano mayor. Ya tengo suficiente con ser el rechazado amoroso de dos hermanas mayores. ¿Por qué ese cambio repentino de tono? Me preocupa seriamente. Al ver que no se reía, chasqueó la lengua hacia un lado. Sí que eres un ladrillo, hombre. Cristina se giró hacia él, su expresión completamente cambiada. ¿Dónde nos quieres? Elsbeth miraba orgullosa a su hermana. Oye. Hace unos momentos estaba actuando como una mocosa engreída, no la mires de esa manera solo por comportarse como un ser humano racional. Estas personas parecían menores que él, y se suponía que eran mayores que él. ¿No era que la edad te daba sabiduría? ¿O eran las experiencias? Bueno, no importa. Respondiendo a la pregunta de la otra, solamente le señaló con sus dos brazos extremos diferentes de la tienda. Pudo ver cómo el rostro de Elsbeth se volvía pálido, y el cómo Krista tragaba nerviosa. ¿Con eso te referías con ser carne fresca? Sí. Te odio. Me da gusto oírlo. Elsbeth solamente pudo reír nerviosa por las interacciones de esos dos. Después de todo, puede que esta sea la última vez que lo hacían. Sus ojos vagaron ante la pequeña figura de su hermana pequeña, y sintió como su resolución se afirmaba. Cierto, no hacía esto por ellos, lo hacía por ella, por ellos tres. Sí, debía de asegurar sus vidas, sin importar el costo. Vivian. Tienda de conveniencia. Domingo 22 de enero del 2102. 10:57 p.m. No lo dudaba, la existencia de ese chico la intrigó desde el primer momento en el que lo vio, es decir, nunca había esperado que un chico de la edad de un estudiante de secundaria pudiera sobrevivir por sí mismo en las condiciones en las que se encontraba el mundo. Sin duda, más que eso fue la tenacidad y la capacidad que tenía para salir de cualquier problema que se le proponía. Lo que ellos no pudieron hacer en semanas, él lo hizo en un par de horas. Sí, las cosas no salieron como pensaban, pero finalmente fueron capaces de contactar con el exterior. El chico no era tonto, ni mucho menos ingenuo, era cierto que tenía deseos y defectos, así como todos los seres humanos. Sin embargo, no se le puede negar su capacidad de leer, planificar y atacar el ambiente. Su forma en la cual se movía, la que hablaba, incluso su lenguaje corporal lo indicaba como una persona fuertemente entrenada. Después de todo, una hija de un reportero militar debe de saber algunas cosas, aún más si se iba a entrar en esa área de trabajo. Ethan Miller. Desde ese momento lo supo, la reconocida familia transgeneracional de militares que llevan sirviendo generaciones para la patria.
Cada miembro tenía su reconocimiento especial. Si uno entraba a la milicia no decepcionaban los rangos que tenían, no se merecían menos, eran llamados como los genios de la batalla. Sinceramente nunca pensó en la posibilidad de conocer uno de estos sujetos a piel viva. Ya ahora mismo estaba siendo conducida por uno de los planes que acababa de inventar: restaurar y reintegrar un chico de no más de 18 años en cuestión de 15 minutos. Definitivamente este muchacho era otra cosa. Su capacidad de lucha era otro tema completamente aparte. No creyó cuando Cristina contó que el chico había matado el venado y la había desarmado en un instante para después someterla justo después. Todo eso con una pierna herida y sin recurrir al uso de armas cortopunzantes. Sinceramente solo lo defendía para ganarse su confianza más rápido, pero lo que pasó en aquel motel, lo que vio con sus propios ojos, es algo que no puede ser negado, sin importar los métodos que se usen: plan, persuasión, ejecución y, sobre todo, improvisación. Sonaba tonto, pero cuando colocabas todos esos elementos sobre la mesa, el chico podía usarlos, aplastarlos y usarlos como se le dé la gana. Además, su conocimiento de aparatos antiguos como de elementos era increíble. No conocía muchos adolescentes que se interesaban en eso. Bueno, suponía que eso se obtenía al haber tenido a la persona más longeva jamás documentada a su lado. Mató a 5 de esas cosas con un carro, manos de personas que ni conocía o confiaba, y su propia habilidad. A pesar de todos estos beneficios, el chico seguía siendo un humano, y por lo tanto tenía sus errores. Se lastimaba demasiado, más de lo necesario, incluso había llegado a pensar que era masoquista. De lo poco que lo conocía podría decirse que tenía una autoestima bajo. Decir que debía de buscarla por el centro de la tierra no sonaba tan lejos, y, por último, no confiaba en nadie. A pesar de su falta de aprecio propio, solo confiaba en él mismo. Suponía que por eso mismo no había escuchado ni una sola noticia de él por parte del mundo militar después de que cumplió los 10 años. Su familia lo debió de ver como alguien no apto, ya que, después de todo, una persona que no es capaz de confiar en aquellos quienes están debajo de sus alas, tampoco es capaz de liderarlos adecuadamente. No negaba el hecho de que probablemente no podían esperar un líder de su parte, y como no podían aceptar menos, lo desecharon. Por eso mismo es que actualmente estaba luchando por caminar. Con solo verlo podía decir que estaba vuelto un absoluto asco. Por cierto, el chico mentía pésimo. Nadie le creyó cuando dijo que estaba con un grupo de supervivientes. Solo le habían seguido la corriente por la llana razón de salir de ese lugar. Pero una cosa llevó a la otra, y ahora resulta que está arriesgando su vida para proteger a la de otros como la suya misma. Qué ironía, un simple capricho suyo se volvió en algo así en cuestión de horas. ¿Su familia tenía una maldición de mala suerte acaso? Tenía que preguntárselo seriamente a su padre, claro, si es que tenía la fortuna de encontrarlo con vida. Dios, qué contraproducente suena esto. Miró el hueco de la trampilla que la llevaría nuevamente a ese lugar lúgubre en el cual había dormido con este grupo de personas durante semanas. O sí, definitivamente no quería volver ahí adentro otra vez, mucho menos si hay de esos bichos amenazándola con comerla. Se tapó la nariz por el olor que exudaba. Dios, ¿en verdad tengo que volverme a meter en esta pocilga? Se volteó para ver a Remy con una mirada inexpresiva mirándola, y una simple como llana respuesta salió de su boca. ¿Quieres morir haciendo algo, o morir sin hacer nada? Decide tú. Hizo una mueca ante eso, sonrió nerviosamente mientras sentía como Ryan la sentaba forzosamente en la orilla de esta. No hay una opción que incluya la palabra vivir. Una vez sentada, se llevó una mirada plana de él. No. Sin poder replicar absolutamente nada, un pie fue colocado en su espalda y fue empujada por el pie de Ryan dentro de la tienda nuevamente. De la forma más rápida en la cual un civil podía hacerlo, recibió el suelo de la tienda con un poco nada gratificante corrientazo que se originó de sus talones hasta sus rodillas. Toda cortesía del duro piso. El dolor persistió unos momentos más, no obstante, su boca se mantuvo sellada en todo momento, su cara estaba completamente paralizada. No es porque fuera Ethan, deberían de creerle, ella estaba llorando internamente por el dolor que tenía, sino por la cosa que tenía a unos 10 metros delante de ella. Oh sí, una de esas cosas de ojos blancos, se quedó mirándola por ser la fuente repentina de sonido en toda la tienda. La expresión de siento que mi corazón se va a explotar se quedaba corto para ella. Definitivamente estaba corto.
Con un cuidado y experiencia que superaba por mucho a la suya, observó de reojo cómo Ryan se colgaba de la escotilla para finalmente dejarse caer al suelo de la tienda como una pluma. No iba a negarlo, se sentía como una idiota, literalmente un mastodonte que era 3 veces. Ella cayó sin hacer el más mínimo ruido. Estaba viendo El favorito de Dios. El chico, que pensaba que tenía serios problemas de manejo de emociones, se acercó hasta el lado de ella, dejando que éste observara exactamente el mismo bicho que la ha mantenido en su lugar. Pudo sentir también cómo se pensaba, solo para después soltar un suspiro en señal de tranquilidad. Al parecer este ex soldado ya se había encontrado en situaciones similares, probablemente en la Tercera Guerra de Corea o en alguna de las escaramuzas que el gobierno había estado desarrollando nuevamente en Medio Oriente. Sinceramente, no entendía él cómo la razón por la que Estados Unidos de América seguía siendo una potencia mundial. No estaba exagerando cuando decía que incluso México se había vuelto uno de los mejores lugares para vivir. Era cierto que las numerosas crisis y pandemias lo atrasaron. Sin embargo, eso no había cambiado el resultado final. Poco después escuchó un pequeño quejido junto con una agitación en el suelo detrás suya. No iba a negar que estaba empezando a ponerse paranoica, porque indudablemente lo era. Observó cómo Ethan caía en el suelo con una notable mueca de dolor en su cara. Bajando su mirada encontró sus 2 piernas. Una persona no se fijaría en los detalles, pero definitivamente eso era más que un simple detalle. El tobillo derecho del chico estaba notablemente mal, por la forma en la que andaba cojeando hacia ellos lo demostraba. Sin contar la sangre de su pierna y la venda que llevaba en la cabeza, en verdad, debía de aprender a ser más prudente. De la forma más silenciosa que podía se movió hasta ellos, y observando la mirada de Ryan no pudo evitar seguirla. Su ceño de dolor pasó rápidamente a uno de fastidio. Como me temía. Excelente, ya se esperaba esto. Por su parte hubiera esperado que todos se hubieran ido en dirección hacia aquella alarma en la mitad del bosque. Con lo ruidosa que fue, aunque sinceramente no duró demasiado, tal vez estos tenían limitaciones físicas. ¿No oían? No, si ese fuera el caso, entonces aquella cosa no los estaría viendo de esa forma apenas bajaron del techo. No era bióloga o médica, por lo que no podría decir con exactitud lo que estaba pasando. Simplemente no sabía. De la forma más silenciosa que los 3 podían andar, se escurrieron por detrás de las numerosas estanterías que se hallaban en el lugar. Sus pasos eran lentos y pausados, lo suficiente como para asegurar que no causaban ningún frío con sus caminatas. Bajando su mirada se encontró con sus pies, siendo con unos zapatos reforzados con piel de alce por debajo, siendo amarrados por encima de sus tobillos por unas cuerdas. Eran mejor que simple tela delgada. No era una experta con respecto al cuerpo humano, pero sabía que se mantenía expuesta a esas altas temperaturas durante tanto tiempo solamente causaría necrosis celular por la falta de correcta circulación de la sangre. Al menos ahora estaban calientes. La desventaja era que ahora se podía resbalar con mucha más facilidad. No tenía suela, y el frío encerado frío no ayudaba mucho con esto. Debía de tener cuidado si no quería que algo pasara con su cuerpo. No era un genio, pero tampoco era una tonta. De forma agachada y calmada se movieron en dirección al lugar en donde se ubicaba la puerta hacia el sótano. Irónicamente, la puerta de madera fue rota por la mitad. La parte de arriba salió hasta el otro lado de la tienda, mientras que la otra mitad quedó atrancada con el mueble que habían colocado para taparla. Su mirada se torció en temor cuando observó el estado del estante de metal. Decir que estaba solamente doblado hacia debajo de forma amorfa no era una descripción suficiente. Abollada, masticada, pateada y maltratada de todas las maneras posibles. Al parecer a esa cosa le había costado bastante salir de ese lugar, y la forma en la que se desquitó con lo que le estaba bloqueando el paso se veía de forma bastante notable. Sus ojos vagaron por el interior de la tienda. Había al menos unas 10 de esas cosas dentro de la tienda. La parte buena para ellos es que estaban bastante esparcidos por esta. No tenían que preocuparse por tener dificultades de escurrirse entre las sombras, o al menos no hasta el momento. Ella era la última de los 3 que estaban moviéndose. Siempre en las películas del terror, quien siempre se muere primero es el de atrás, o si es negro, por suerte solamente era uno de los 2. Eso no quitaba el hecho que estaba nerviosa, y de que probablemente era la persona más común entre estos 2.
Ashton, por Dios, espero que hagas tu trabajo, de eso depende nuestro pellejo. El olor a inmundicia y demás sensaciones indescriptibles por sus sentidos hizo que su cerebro se empezara a revolcar ante la peste inmunda. Los tres se pararon en la estantería más cercana de donde estaba la entrada destrozada del sótano, y de una manera limpia Ethan se giró hacia ellos. Ryan, ¿trajiste los guantes? Mientras sus manos temblaban, este no dudó en asentir en confirmación. Revisó en uno de sus pantalones camuflados, sacando así los que había agarrado con anterioridad de esa vaca de laboratorio ensangrentada. Perfecto. Se giró en dirección a la puerta del sótano, lo escuchó suspirar pesadamente. Escuchen atentamente, desde ahora nuestro tiempo es más limitado de lo que pensamos. Se miró la muñeca, solo para encontrarse con su manga vacía. Sí, le entendía, ella también extrañaba la tecnología. Observó la cara de Ethan, se veía cansado, lastimado y terriblemente desgastado. Por unos momentos juró ver a su padre reemplazar la imagen del chico que tenía delante de ella, no pudo evitar bufar levemente hacia un lado, sin creer en lo más mínimo en la jugada que le acaba de pasar su cerebro. ¿Cómo podía pensar en él en un momento como este? El sistema de electricidad en esta tienda tiene un gran consumo de recursos, por lo que al tener un generador auxiliar se va a demorar en prender todo. Ante ello asintieron. Hay una gran probabilidad que el sonido del motor prendiéndose traiga a la atención de esas cosas sobre mí, y la verdad no estoy en las mejores condiciones para comenzar un enfrentamiento directo. Pesadamente, pasó una mano por el interior de su bota de combate. No pudo evitar abrir los ojos de sorpresa. Esto no es un cuchillo de supervivencia, es para casos extremos y no es muy duradero. Le extendió el arma a Ryan, quien lo agarró firmemente. Úsenlo bien, no puedo darles mis armas, las necesitaré. Miré disimuladamente su espalda, sabía muy bien que escondía una pistola detrás de su chaqueta. No lo culpaba, no podía arriesgarse a que hicieran más ruido de lo planeado. Ethan se volteó hacia el sótano, y sin decir nada más, se encaminó a hurtadillas a aquel lugar. Ryan observó contemplativo el arma que tenía en su mano, apretándola, la empujó para que se movieran a una zona mucho más accesible a toda la tienda, solo así podrían ver aparecer la puerta de la enfermería. No sabía usar un arma, pero podía usar sus conocimientos para ayudarlos. Era periodista, a pesar de lo que muchos creen, uno necesita saber muchas cosas para hablar de respectivos temas. No estaba de decoración, ayudaría cuando pudiera, e indudablemente lo haría. Solo podía desearle a ese chico buena suerte, porque indudablemente la necesitaría justo ahora, y ella no podría hacer nada. Nine Six. Bosque, domingo 22 de enero del 2102. 11:22 p.m. No era fácil de entender, pero no fue una máquina creada especialmente para la lucha. Su objetivo era simple: servir, educar y proteger a su señor de lo que amenazan su vida personal como pública. Su programación no estaba directamente enfocada en la violencia, pero eso no significaba que no pudiera ejercerla. Tenía la capacidad de hacerlo, pero no lo haría al menos que fuera necesario. Al principio sus cálculos matemáticos fueron exitosos, la gran mayoría de esas cosas fueron asesinadas por las múltiples trampas que había preparado a lo largo del día en las extensiones del bosque. Y no había fallado, todas aquellas cosas de la tienda de conveniencia que habían venido a buscarla ahora estaban muertas. El dilema era aquellas quienes no estaban en la ecuación inicial. Al parecer había más de esas cosas alrededor de ella, superando así su índice de fallo que había pensado. Esa era la razón por la que sus piernas se movían ferozmente a través del bosque de árboles mientras era perseguida por esas cosas. Afortunada o desafortunadamente para ella, en este lugar aún había trampas sin activar. El problema era activarlas sin que ella fuera afectada en el proceso. El viento helado acariciaba su cara mientras el sonido de aire siendo cortado por su cuerpo pasaba por su oreja, los múltiples sonidos de los objetos resonando a sus lados al chocar con el aire ocasionaba pequeñas ondas de sonido que usaba para localizar a sus enemigos. A las 9.
Agarrándose firmemente de uno de los árboles con su mano, llegando así a astillar la corteza, frenó de golpe y utilizó el impulso para girar en el árbol y mandar una patada directa en la cabeza de esa cosa. Los sesos explotaron al contacto y más de la mitad de la parte superior de esa cosa había desaparecido. Soltándose salió disparada a otro que la venía persiguiendo a altas velocidades, y antes de que éste pudiera reaccionar su cabeza fue desprendida de la base de su cuello a velocidades vertiginosas, estrellándose de esa forma contra un árbol y desparramando los restos de este frente a la zona. Derrapando hacia atrás en la nieve logró frenar su avance frenético, tranquilamente, como si no hubiera pasado absolutamente nada, observó totalmente inexpresiva el paisaje que tenía frente a ella. Múltiples órganos esparcidos por los árboles, manchas de sangre grotesca deslizándose por las bases de los árboles como de los cadáveres para finalmente manchar del líquido rojo puramente oscuro la pureza de la nieve. Su programación no le limitaba al momento de ser humanos. Ella estaba diseñada para mantener a los humanos con vida, pero nunca se especificó en ningún momento que tenía que defender a un cadáver que se pudiera mover por cuenta propia. A pesar de saber y ser consciente de esto mismo, no pudo evitar sentirse inadecuada al respecto. Alguna vez fueron humanos, y ese hecho lograba mover algo dentro de ella. Sus pensamientos y comportamientos eran opuestos, en ningún momento miró con compasión o con sentimientos lo que habían hecho, a final de cuentas, todo esto era por él. Un sonido repentino la alertó, preparando sus piernas salió disparada hacia adelante, recibiendo con un puño en limpio a la cara de otra de esas cosas. En este caso su puño solamente atravesó el centro de esta, por lo que retirando su manga ensangrentada, permitió que el cuerpo cayera nuevamente a la nieve. Ese era el último. Cuando usó las vibraciones del sonido para encontrar a sus enemigos, solamente había localizado 3 nada más. Su mirada finalmente se volteó hacia donde estaba aquella tienda de conveniencia. Finalmente, la sensación en su pecho metálico se calmó. Por fin, después de tantos procedimientos, podría conseguir lo que vino a buscar. El humo no pudo evitar salir de su boca, estaba un poco más caliente de lo normal. No se confundan, no era vapor de agua caliente que soltaban los humanos, este humo era causa de un sobreesfuerzo por su parte. Tendría que llegar a hacerse mantenimiento en la cabaña. Sin embargo, eso lo dejaría para después, por el momento tenía sus prioridades y no podía dejarlas incompletas. Procediendo con toda la tranquilidad del mundo, empezó a caminar en dirección a aquel lugar, no le vendría mal un refrigeramiento natural a sus procesadores. Desde un punto de vista externo, la vista sería asquerosa, repulsiva y tenebrosa. Una chica que no parecía de más de 18 años, caminando por la mitad del bosque, mientras chorreaba sangre que no era suya mientras caminaba, dejando aquel desastre detrás suyo. Definitivamente, los androides eran de temer. Ethan. Sótano. Domingo 22 de enero del 2102. 11:20 p.m. La palabra cansancio no sería suficiente para explicar la sensación que lo recorría de abajo hacia arriba en este momento, mientras se forzaba a sí mismo en andar en cuclillas hacia aquella puerta. Podía jurar como su tobillo cobraba vida propia y le gritaba que parara. Lastimosamente para él mismo, no podría detenerse o darse el lujo de quejarse sobre lo que sentía o experimentaba en este corto lapso de tiempo. Sus manos se colocaron encima de las abolladuras de la repisa metálica para después saltar lo más silenciosamente que pudiera encima de ellas. Pasando por arriba de la mitad de la puerta destruida, cayó con el pie bueno y observó las mismas escaleras que había visto una vez había llegado. Sus ojos viajaron hacia unos escalones en específicos, esos se habían roto mientras subía por la misma. Debía de tener más cuidado, nunca se puede saber cuándo necesitará salir por patas de este lugar. Sintió como su ritmo cardíaco empezaba a aumentar exponencialmente, e inconscientemente se llevó una de sus manos encima de su camisa para después estrujarla con leve fuerza. No pudo evitar reírse por dentro. Todo lo que había hecho hoy habían sido auténticas locuras, sin bases, sin fundamentos, olvidando cosas tan básicas como es la comunicación.
Absolutamente todo, lo había llevado nuevamente desde donde estaba, de hecho, merecía el daño que tenía. No se hubiera hecho daño en la cabeza y en el tobillo si hubiera sido más precavido, sus costillas no palpitarían si no fuera tan confiado. Y la peor parte de todas, todo empezó por querer jugar el héroe. El sarcasmo afloró en su estómago y subió de forma ácida a su boca. Desafortunadamente, tenía que tragárselo, no podía dejar salir su frustración ahora, debía de mantener una compostura firme, no ahora que estaba tan cerca de acabar con esto. Quitando su mano de su pecho, dirigió su vista hacia las escaleras, y sin más contemplación con respecto al tema, empezó la bajada que dictaría si su existencia continuaba, o si paraba y era devorado dolorosamente por esas cosas. No pudo evitar tener un mal sabor de bocas. Estar llamando esas cosas a aquellos monstruos no le estaba agradando del todo, algo más sencillo no vendría mal, pero eso tendría que arreglarse después. Claro, si es que en primer lugar hay un después. Sus pasos sonaban más suaves, más lentos y más cuidadosos, nunca puedes saber cuándo alguna de esas cosas te puede atacar. Sin poder hacer nada más, nuevamente estaba en aquel oscuro lugar. Nuevamente aquella agua le empezaba a subir por el cuerpo, de hecho, creía que estaba más arriba. Pero puede ser una ilusión de su parte, no importaba. Sus pulmones volvían a sentirse pesados, y su vista no tardó en volverse progresivamente borrosa. Cierto, una de las razones por las que pudo volver a subir no solo fue por su capacidad de salir vivo en situaciones asquerosas, sino por el cosquilleo en su espalda. Mierda, se iba a desmayar en cualquier momento. Como si de un llamado de ayuda se tratara, nuevamente aquel cosquilleo caliente empezó a resurgir de su espalda alta. Aquel brillo azul tenue que lo ayudó a moverse por el lugar iluminó nuevamente la zona, su vista se aclaró y sintió como nuevamente sus pulmones funcionaban plenamente. Similar a como casi te ahogas en una piscina y puedes volver a respirar, Ethan no pudo tomar una profunda respiración de aire y toser varias veces en el proceso. Si había una de esas cosas en el agua y quería evitar que supiera de su presencia, debía de informarse a sí mismo que por malas circunstancias, le había gritado a todo el mundo, «Estoy aquí». Por lo que la opción de ser sorpresa se había acabado. Una vez ya recuperado, empezó a girar su cabeza en dirección en donde vio por última vez ese molesto generador, e inmediatamente sus ojos se enfocaron en el lugar debajo de la escalera. No pudo evitar exhalar aliviado. Lentamente empezó a moverse en aquella dirección, el peso que estaba ejerciendo sobre su cuerpo era menor de la que hacía afuera del agua, por lo que el dolor en su tobillo era mucho menor y se le hacía mucho más fácil el manejarlo. Claro, sabía que la presión del agua se sumaba con la atmosférica, pero la masa de su cuerpo era considerablemente mayor a la del agua. ¡Qué asco! Sonaba como todo un sabelotodo. No es que fuera algo raro, pero era tan impropio de él que llegó a sentir escalofríos por todo su cuerpo. Una vez adelante del generador lo observó curioso, había varios switches, y botón grande y una agarradera que estaba justo al lado. Siendo sinceros, no era un ingeniero, pero mucho menos era un idiota, por lo que haría lo que cualquier persona haría. Movió todos los switches para arriba, le dio al botón rojo y empezó a jalar con fuerza aquella amarradera. El sonido de un motor tratando de sonar resonó por todo el lugar y unas cuantas burbujas subieron por el agua, escuchó como varios de esas cosas se alborotaban afuera notablemente, para después volverse a calmarse otra vez. Tragó saliva y empezó a sudar profusamente. Al parecer el agua no silenciaba tanto el sonido como quería. Miró nervioso la agarradera que tenía en su mano, si la jalaba otra vez se arriesgaba a que aquellas cosas vinieran a atacarlo, pero si no lo hacía viviría, pero moriría a largo plazo. En verdad, estaba condenado. Apretó con mucha más fuerza aquella agarradera, se posicionó para jalar y respiró entrecortadamente. A veces cuando sientes que eres capaz de hacer las cosas, limpiar el desastre que está adelante tuyo y continuar, sintiéndote el ser superior en ese momento. El mundo vuelve a ponerte a tus cabales, diciéndote cuál es tu lugar y regañándote en consecuencia. Esta no era la excepción. De entre las profundidades del agua y de la oscuridad, un movimiento repentino empezó a hacer acto de presencia. No era una criatura con vista, pero era lo suficientemente capaz para saber cuando algo estaba moviéndose a su alrededor o hacía ruido. A pesar de tener la mente rota, de no poder razonar o siquiera sentir sentimientos, sabía el objetivo de su especie y la forma en la cual debería de actuar en este tipo de situaciones. Por esa misma razón, alzó tentativamente su cuerpo sobre el nivel del agua. Su respiración era entrecortada, sus gruñidos irregulares, a pesar de eso, sabía hacia dónde debía de apuntar.
El sonido de numerosos intentos de encender el motor había causado varias vibraciones que se movían a lo largo del agua, al igual que aún más alboroto en la parte de afuera. Lentamente, como un depredador acechando su presa, empezó a moverse por la espalda de aquel alborotador. No quería que lo descubrieran tan rápido, su cerebro aún era capaz de funcionar parcialmente, sin embargo, seguía sin ser humano, y aquella sed de sangre que nublaba su poca existencia lo carcomía desde el primer momento en que estuvo en aquel lugar. Frustrado, adolorido, sudoroso y cansado, todo eso hacía que fuera a explotar en cualquier momento dentro de él. De hecho, no tardó en patear con fuerza aquella carcacha antigua delante con él con bastante rabia. Lo único que recibió a cambios fue un pulsante dolor que recorrió todo su sistema nervioso por parte de su tobillo dañado. Maldición. No podía darse el lujo de gritar, pero eso no significaba que pudiera maldecir para sí mismo en voz baja. Podía escuchar el desmadre que se estaba haciendo en la parte de afuera, al parecer la distracción de las hermanas ya estaba en su marcha. Le habían vendido un poco más de tiempo. Agarró con fuerza aquella agarradera, puede que sea una persona floja, que nunca se esforzó en el colegio o le puso empeño a sus relaciones sociales, pero no iba a permitir que la vida de estas personas se vea envueltas en su desgracia. Juntando toda la fuerza de voluntad que le quedaba, jaló aquella correa otra vez, y en vez de escucharse aquel sonido del motor ahogándose pudo presenciar el funcionamiento completo del mismo. El motor cobró vida, una metáfora adecuada para la situación. A pesar de que sus múltiples intentos por fin habían dado sus frutos, sintió como el agua detrás de él se alteraba, y el sonido inconfundible de cadenas metálicas, chocando brevemente hizo que su piel se erizara de inmediato. Su mano se dirigió como un rayo a la parte posterior de su espalda, alcanzando así a agarrar el mago de cuchillo de combate y desenvainarlo. A pesar de su reacción instantánea, era demasiado tarde. Al momento de darse la vuelta, una manotada fuerte a su muñeca derecha fue más que suficiente para hacer que soltara involuntariamente su arma y que ésta cayera en el agua. Un grito infernal se produjo de esa cosa cuando fue embestido con una fuerza tremenda hacia el generador de electricidad. En vez de tambalearse de lado a lado, ésta se mantuvo firme. En su lugar, el que se vio afectado fue él, quien, desorientado por su desarme y embestida, desprevenido, se vio golpeado en su espalda mientras forcejeaba contra una masa encima suyo. La poca luz que tenía fue tapada al bloquear su espalda contra el techo de generador. Su vista parpadeaba entre fugaces momentos de luz contra la cosa que lo golpeaba constantemente encima suyo. El zumbido en sus oídos y el agua constante que caía del cuerpo de la criatura no ayuda a su concentración. De repente una de sus manos fue agarrada y posicionada a la fuerza a un lado de su cuerpo. En un intento desesperado de mantenerse con vida, colocó su antebrazo en el cuello de la cosa. Si bien interrumpió su paso, no fue suficiente para que el otro brazo lo golpeara constantemente en sus costados. Sus costillas y magullas temblaban al proteger a sus órganos internos ante los incesantes golpes. Los constantes golpes hacia el lado izquierdo de su cuerpo hicieron que la tarea de mantenerse despierto se le dificultara aún más. Las fuerzas que iban dirigidas en parar los intentos de mordiscos de la cosa arriba de él empezaron a decaer en picada. Su brazo temblaba patéticamente ante cada segundo que pasaba, y bajaba cada vez más el nivel entre la mandíbula de aquella cosa hacia su cuello. La bestia soltó un grito ensordecedor ante la emoción de terminar con su nueva presa, por lo que, decidiendo acelerar el proceso, empezó a rasguñar los costados con cada uno de sus golpes. Sin embargo, al tener una chaqueta de cuero abrigándolo y pegada al cuerpo, esto le sirvió como protección ante los intentos de hacer sangrar del monstruo encima de él. Pero, como decía, eso solo era para acelerar los pasos, ya que el temblante brazo seguía bajando cada vez más hacia él. Este era su fin, solo era cuestión de tiempo antes de que sea devorado. Sabiendo aquello, opuso más resistencia, sus pies empezaron a moverse y a patear el aire delante de ellas. No podía pensar con claridad, todas aquellas enseñanzas que se le habían transmitido no se aplicaban ahora. La falta de oxígeno en su cerebro lo estaba haciendo empezar a ver colores, su poca visión intermitente se volvía borrosa, y el agarre de su muñeca atrapada solamente se hacía más fuerte con cada momento que quedaba. En ese momento no le importaba las consecuencias, o lo que podría pasar con su cuerpo ya dañado, su instinto le gritaba constantemente que tenía que vivir, luchar para vivir. Con ayuda del impulso de adrenalina que aún circulaba su cuerpo, mandó inconscientemente las reservas de oxígeno a las fibras musculares a sus piernas. No importaba si su pie se partía, no importaba si su pierna terminaba teniendo un daño interno aún mayor.
Sus dos rodillas se movieron hacia atrás en menos de un segundo, y las platillas de sus pies se posicionaron en las rodillas de aquella cosa, y con toda la fuerza que pudo reunir, pateó. Un brillo azul se generó al momento en que sus pies chocaron contra las rodillas de la cosa, y en vez de simplemente caer inutilizado como sin poder caminar, este directamente se vio empujado unos cuantos metros hacia atrás bruscamente. No fue un misterio saber que sus rodillas también lo fueron en el proceso. El ser liberado le promocionó la capacidad de respirar correctamente, aunque al tratar de hacerlo se llevó con la desagradable sorpresa de toser repetidas veces con muescas de sangre. Observó como parte de su chaqueta y camisa eran manchadas por el espeso líquido. Trató de mover su mano derecha, podía hacerlo, pero el dolor en la misma indicaba que algo podía estar fracturado. Tosió otro par de veces más, tumbado encima del generador mientras observaba con la poca luz que tenía él cómo su vista borrosa y temblorosa pasaba a ser solamente la segunda. Tragando su saliva a sabor a hierro, se posicionó pesadamente sobre el generador, el leve temblor debajo de él podría considerarse un masaje sobre su maltratado cuerpo. Ahora que se fijaba, la alarma de la enfermería ya estaba sonando. ¿Cuánto tiempo llevaba así? No importaba, para él esos momentos se habían asemejado entre un viaje a Japón desde California y volver cruzando 2 continentes de más. El burbujeo delante de él, no muy lejos de donde estaba, lo volvió a poner alerta nuevamente. Con su mano izquierda sacó la última arma de mano que tenía, dejando ver así la Glock que le había arrebatado a Evelyn cuando lo estaba amenazando. Estas armas tenían una base de 10 a 12 disparos, por suerte a los policías comunes y corrientes no se les permitían armas de energía. Imagínate lo que causaría, traficando ese tipo de armas a gánsteres y diferentes mafias dentro del estado. En verdad, nadie confiaba en los polis, mucho menos con la reputación que habían formado al pasar de las décadas. Irónicamente, su familia era de militares, por lo que sabía que no todos eran así. Sus pulmones bajaban y subían en una forma desesperada de agarrar oxígeno, su respiración era pesada, tosca y ronca, el sonido que causaba era similar a un asmático tratando de respirar. Se autoexaminó rápidamente, y el resultado en su parte baja no le gustó para nada. La patada que había dado había terminado de dañar su tobillo. Si lo movía un poco más, siquiera para salir de ese lugar, podía asegurar de que esa pierna no terminaría nada bien. El dolor punzante en la parte en donde le dispararon solamente podía significar una cosa: tenía de sangre interno. Rió amargamente. Era un idiota. Delante de él, como si nada hubiera pasado, como si no le hubiera destrozado las rótulas de una patada, aquella cosa se volvía a alzar otra vez. Los gruñidos que producía eran más profundos, más pesados, como si expulsara rabia por sus orificios. Sonrió con los dientes manchados de sangre. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas que llame a tu mami? Aquello colmó el vaso de la situación, haciendo que la bestia soltara un grito estridente a la par que salía corriendo en su dirección. Sin dudarlo disparó varias balas, dándole en el cuello y en partes del pecho. Era cierto que tenía buena puntería, pero eso no quería decir que estaba acostumbrado a disparar en las condiciones en las cuales estaba su cuerpo. No podía ver bien, y si le sumas el hecho de que su brazo temblaba como una gelatina, además de que agonizaba con cada retroceso, pues, obtienes un resultado bastante mediocre. El agua ralentizaba la corrida de esa cosa, lo cual le dio tiempo a tensar a la fuerza las fibras musculares de su brazo. Normalmente se calmaría y se mantendría firme el brazo. Para su mala suerte, no tenía otra manera de mantener fija la mira. Y sin más, jaló del gatillo. El casquillo cayó a su lado, y el resultado fue obvio, pero dejando de lado el dolor en su brazo, observó cómo aquella cosa empezaba a agarrarse su cuello en desesperación, mientras su cuerpo no reaccionaba como quería. Si no podía apuntar correctamente a la cabeza por el movimiento errático, entonces apuntaría a la columna vertebral. A pesar de los que muchos creen, el cuello no se mueve mucho al menos que muevas tu tronco. En fin, no importaba, debía de terminar con esto. Aún con el humo saliendo de la boquilla de su arma, la volvió a levantar, apuntando esta vez a la cabeza. Una vez terminado esto aquí, se arrastraba fuera de aquí si es necesario, pero no se quedaría muriendo patéticamente en este lugar. Disparó un total de 4 veces, le deberían de quedar entre 6 a 8 balas. Cuando finalmente tenía la mira en donde debería de estar, su vista se percató algo que lo hizo quedarse paralizado. En la parte de debajo de la clavícula de aquella cosa, había un tatuaje con un nombre escrito en él.
No lo había especificado, pero la fuerza pública debe de usar ropa de tela en caso de un ataque, los civiles eran otra cosa. A partir del estallido pendejo a la ropa modificada se desearía y le quitarían los colores, mientras que la holográfica se borraría de su existencia por completo. Uno de sus amigos usaba la segunda opción al ser la más innovadora, aún recordaba sus burlas hacia él. Y ahora mismo, estaba viendo el resultado de toda la catástrofe delante de él. La mira del arma empezó a temblar aún más fuerte, su pecho empezó a hiperventilarse y sus ojos se dilataron aún más de lo que ya estaba con anterioridad. Las palabras le salían hechas un lío de su boca, temblaban y se despedazaban en su cabeza antes de salir. Se calló un momento, observando cómo el monstruo sin ojos y con ramas en toda su cabeza y parte de cuerpo gruñía hacia su dirección. Tragó saliva, observando al sujeto que tenía delante, y después de unos momentos, por fin salió lo que había querido decir todo este tiempo. John. Ryan. Tienda de conveniencia. Domingo 22 de enero del 2102. 11:22 p.m. No le gustaba el hecho de depender de personas que no conoce, no le gusta que le responda, no le gusta la gente ruidosa o desordenada, no le gusta que maltraten a niños o que lo hagan con su familia, odiaba a las personas que lo amenazaban, y detestaba a aquellos quienes abusaban de su fuerza. Podría decirse que era un hombre con muchos disgustos, pero eso no le limitaba a reconocer el esfuerzo y el mérito de otras personas. Definitivamente el chico conocido como Ethan Miller era uno de esos casos. Muy pocas personas son capaces de hacer lo que hace ese chico. Formar planes en segundos, buscar eficientemente soluciones a los problemas, y, sobre todo, era un hombre de palabra. Sí, si ese no fuera el caso, entonces él no sería capaz de esperar en este momento a que volviera la electricidad para tomar la medicina de su madre. Mantenerla con vida desde que sucedió lo de Iowa no fue más que un dolor de cabeza, darle de comer, darle agua forzosamente y mantenerla abrigada con lo que encontrara durante los días. Definitivamente fueron días difíciles, pero, aún así, no podía darle la espalda a la persona a quien lo crió. Dios, si a él le tocara criar a un hijo tan problemático como lo fue él en su juventud, ya estaría lleno de canas, o el trasero de su hijo estaría rojo. Tal vez fue esa una de las razones por las que se inscribió en el ejército. Sus numerosos desamores, infidelidades y malas experiencias con algunas mujeres fueron la prueba de aquello. Tal vez contaba con la intención de continuar su vida sin una pareja en el ámbito militar. Es cierto que se encontró con otros hombres con atracción hacia su propio género, pero siempre y cuando no intentaran cruzar la línea, con él no tendría problema con relacionarse con ellos. Aquellos recuerdos eran parcialmente amargos para él. El ejército era directamente una mierda, no era genial, como muchos estúpidos creían. No, era un infierno, nunca tenías libertad, no te podías mover si no te lo pedían, no podías hacer si no te lo pedían. No había gloria, paz o siquiera un momento de tranquilidad en la guerra, solo codicia, derramamiento de sangre y arrepentimientos. Y muchos bravucones, como odiaba a los bravucones. Por esa misma razón terminó como esta. Una vez prestado su servicio tenía planeado volver y estudiar una carrera universitaria, siquiera intentar darle una buena vida a su madre. Pero a pesar de todo esto, lo único que obtuvo a cambio fue desgracia. Su casa explotó, su madre se enfermó, se encontró rodeado por gente que ni conocía o confiaba y estaban encerrados por aquellas cosas. Maldición, incluso habían perdido a 2 personas en sus intentos de salir y comunicarse. El último intento, Vivian, que fue a por comida, trajo consigo a un nuevo invitado poco deseado. Y ya se sabe en el resto de la historia, ahora gracias a ese sujeto, que no era más que un niño, estaban en estas situaciones, se sentía al borde de algo realmente grande. Como si algo fuera a estallar dentro de poco. Agarró con fuerza el cuchillo que tenía entre su mano derecha, y observó con cierta fascinación el guante que tenía en su otra mano. Sabía que una tecnología como esta existía, pero era reemplazada actualmente por otras mucho más eficientes. Bueno, suponía que esto era de esperar de un lugar que depende económicamente de una entidad sin ánimo de lucro.
De solo pensar en lo poco que han hecho esas organizaciones en el pasado lo hace sentir insignificante. Después de todo, ellos hacían algo, ellos no, ni nadie más estaban dispuestos a hacerlo. Ryan. Su mirada se dirigió levemente a su derecha, encontrando a una preocupada Vivian a su derecha, cierto, la chica que se usaba como medio de tregua entre las hermanas y él. De entre todos de la tienda, ella era quien con la que mejor se llevaba. ¿Qué carajo estás haciendo? No es momento de contemplar tu mano. A pesar de reclamarle en un susurro, miró a la chica con una mirada inexpresiva. Otra cosa que aprendes en el ejército es disciplina, puede que sea una mierda adquirirla, y mucho más en la forma en la que lo haces. Pero no iba a negar que era útil, demasiado incluso para su propio bien. La mirada de la chica de un momento a otro se volvió pálida. No me digas que estás planeando asesinarme. Era afirmativo, esta chica en verdad le caía bien. Negó con su cabeza, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. No, no te preocupes, solo estaba divagando sobre algunas cosas, eso es todo. La chica inmediatamente suspiró en alivio, en verdad, a veces era demasiado confiada para su propio bien. Nadie te obligó a estar aquí, Vivian, si gustas, puedes irte por la puerta. La chica solamente lo miró con fastidio. Ja, ja, qué chistoso, mira cómo me muero de la risa. Obviamente no era así, aún así no pudo evitarse tensar en preparación al escuchar levemente el sonido de un motor a combustión tratando de prender inútilmente. Actuando como si fuera una especie de llamado, de forma inmediata las cosas alrededor de ellos empezaron a alborotarse brevemente, girando sus intenciones en dirección al sótano. Al parecer las cosas no iban exactamente como planeaban. Siguiendo inmediatamente la anterior, otro intento de arranque fallado volvió a repetirse en el ambiente. Esta vez esas cosas no se quedaron quietas, e inmediatamente empezaron a moverse en dirección de aquel sonido que los llamaban. Una y otra vez volvió a repetirse el sonido, y los gruñidos por parte de esas cosas se volvieron cada vez más fuertes. Se estaba cansado de llamarles de esa forma, necesitan un nombre. Tal vez era por la tensión, por el sudor frío, o por las cosas que caminaban lentamente hacia el origen del sonido, pero estaba empezando a pensar cosas innecesarias, para calmar el incesante palpitar de su pecho. Ninguno de los dos se veía capaz de hacer un solo sonido, ni de moverse un solo centímetro de donde estaban. Solo veían impotentes el cómo aquellas cosas iban en dirección a aquella persona que tanto les ayudó. Sí, definitivamente no le gustaba, no le agradaba nada esa sensación en su pecho. ¿De qué había servido estar en la guerra? ¿En verdad le tenía miedo a estas cosas? No le hagan reír, esto no era nada más que una mala broma. Decidió tragarse su propio miedo, su cuerpo empezó a moverse hacia arriba con la intención de llamar la intención de esas cosas, no iba a dejar que se lo tragaran vivo si pudiera evitarlo ahora, no cuando hacía esto sabiendo que no era su obligación. Ante la mirada de incredulidad de Vivian, su acto de valentía se vio interrumpido por una voz femenina que venía desde la parte de afuera de la tienda de donde estaban. Oigan, cosas horrendas. El grito, que era mucho más fuerte que el sonido que provenía de intentos de encender un motor, logró llamar mucho más la atención de aquellas cosas. La chica no pudo evitar colocarse pálida al ser el centro de atención, mucho más de ellos, aunque a pesar de eso, sonrió retadoramente ante ellos. Vengan. ¿Qué esperan? Aquí tienen un pedazo de carne fresco. Solo para ustedes. Como si en verdad aquella provocación funcionara, aquellas cosas gruñeron con más fuerza, e incluso otras más alcanzaron a gritar con fiereza. Afortunadamente no corrían, pero podría decirse que trotaban a un ritmo bastante decente. Por lo que, sin prisa alguna, la chica salió corriendo hacia la dirección contraria mientras todas aquellas cosas corrían en busca de carne fresca. Y poco después, como si fuera una señal del destino, el motor que tanto había tardado en encenderse, rumió con fuerza. Asemejándose a una revelación divina, el lugar en donde estaban fue iluminado por luces LED encima de ellos, causando que se desorientara brevemente ante la nueva fuente de luz que tenían. El sonido ambiental de una tienda de conveniencia los llenó, y el calor de la calefacción los abrigó. Dejando de lado que no tendrían que pasar penas por el frío invernal, no dudó en girar repetidas veces alrededor de la tienda para encontrar lo que estaba buscando.
Poco después sintió que le tocaba la lotería, cuando una puerta detrás del mostrador se mostraba, significando que la seguridad había sido desbloqueada después de continuar el flujo de energía. Vamos. Sin dudarlo en ningún momento se dirigió rápidamente hacia aquella puerta. Vivian se limitó a seguirlo mientras luchaba por enfocar correctamente su vista. En el transcurso casi se cae una o dos veces. Una vez que estaba en el lugar colocó rápidamente su mano sobre un lector de manos que se desplegó al sentir su presencia. Casi como si fuera un sentimiento nostálgico, una voz automatizada pero amable invadió un pequeño altavoz al lado de la puerta. Validación aceptada, verificación de identidad en curso. Justo como dijo aquella chica de la casa rodante, la puerta se abrió, pero una cuenta regresiva empezó a sonar por el ambiente. 10. Mierda, creo que era incluso menos de lo que dijo aquella chica. Sin dudarlo ni un momento se adentró a la habitación, mientras se guardaba el guante en el bolsillo de sus pantalones, observó los numerosos medicamentos como las bolsas llenas de diferentes líquidos en todas las estanterías y cajones que había. 9. Mierda, son demasiados. Las palabras de Vivian salieron de su boca, podría decirse que le robaron las palabras. Pero poco después la chica no dudó en sonreír para sí misma. Afortunadamente para ti, creo que puedo saber quién necesita a tu madre. Siendo sinceros, ese creo. Le quitó toda la veracidad que pudiera tener. 8. Bueno, apúrate, no tenemos tiempo. Giró múltiples veces su cabeza hacia varios lugares, para finalmente fijar su mirada en un mural médico que tenía forma de deportivo. La cruz roja que tenía en todo el centro no hacía nada más que confirmarlo. Una vez que lo agarró se lo estrelló repentinamente en el pecho de la chica, quien escupió un poco de su aire. 7. Al menos un gracias. Se silenció cuando escuchó nuevamente esos gruñidos, ya que había mucho más ruido que antes. Eso significaba que más de esas cosas se verían atraídas hacia donde estaban. Los dos voltearon sus miradas en dirección a la puerta, encontrándose con 3 de esas cosas, amenazando entrar en donde estaban. 6. Tú encárgate de los medicamentos, yo me encargo de ellos. Agarrando el mango del cuchillo fuertemente se empezó a dirigir a esas cosas. La chica solamente colocó una sonrisa nerviosa, y con todo el gusto del mundo se dirigió a toda velocidad al interior de la farmacia. 5. Caminó calmadamente hacia aquellas cosas, al parecer ninguno tenía la capacidad, todos se guiaron por el sonido amortiguado de sus pasos. En verdad, a pesar de silenciarlos los oían con facilidad. ¡Qué criaturas tan terroríficas! A pesar de aquellas partes de madera, tapando partes de su cara o cuello, estas olfatearon y gruñeron peligrosamente en su dirección. 4. Sí, era cierto, su especialidad no era el combate cuerpo a cuerpo, o los tiros a distancias medias. Pero tenía la seguridad de que no había nada peor matar a sangre fría a otro ser humano. Era sentido común esto, si podía con eso, ¿cómo no podría ser lo mismo con algo que solía ser humano? A unos pocos metros de donde estaban aquellas cosas, estas gruñeron ferozmente y se lanzaron hacia donde estaba, con una similar a la del trote. Agarró un galón de lo que parecía ser aceite de una de las repisas de la tienda, el peso era suficiente. 3. Como decía, no era su fuerte un estilo de pelea limpio, lo suyo era más arcaico, por así decirlo. Agarrando con fuerza aquel galón de aceite, lo estrelló con la mayor fuerza que pudo en toda la cabeza de esas cosas, logrando que ésta cayera de espaldas de golpe. El segundo, el cual venía por su izquierda, se abalanzó con fuerza hacia donde estaba. Sus brazos estaban abiertos, dejando descubierto su pecho y su cabeza, por lo que dejando de lado las sutilezas, agarró con fuerza la cabeza de aquel monstruo y lo estrelló con toda su fuerza en una esquina del estante metálico que tenía al lado. 2. E inmediatamente su cabeza se hundió en el metal, y parte de su cerebro se quedó desparramado, mientras su cabeza se quedó clavada en la misma. El cuerpo de aquella cosa dejó de moverse al instante. Rápidamente se giró hacia el tercero, el cual ya estaba preparado para meterle un buen mordisco a su cuello, y sin dudarlo lo pateó, tomando así una distancia prudente. 1.
Sin mucho más dilema aquella cosa se tiró hacia él, y observando su estómago libre, se lanzó por su cadera, logrando así derribarlo en el piso. Tras varios golpes que se sentían como piedras golpeándole el torso, se posicionó encima de la cosa y bajó con todo el peso de su cuerpo el cuchillo a su cabeza. La sangre pudo manchar sus brazos y parte de la cara, pero el resultado fue inmediato, ocasionando que su enemigo dejara de moverse casi instantáneamente. Se paró junto con el cuchillo, escuchando aquella voz, indicando que su tiempo se acababa. 0. Proceso de seguridad sin completar. Empezando protocolo de respaldo. Accionando alarma de precaución. Contactando policía local. Dirigiendo su mirada en dirección a la puerta de la farmacia, observó cómo Vivian con la mochila en su hombro justo a tiempo antes de que la puerta se cerrara detrás de ella junto con una valla de metal cubriéndola. Aún nerviosa por la situación, se dirigió rápidamente hacia él mientras la alarma empezaba a reproducirse por todos los altavoces del lugar. Sí, te ves fantástico ahora que te he halagado. ¿Podemos irnos? Ignorando sus comentarios, se guardó el cuchillo mientras la empujaba en dirección hacia la trampilla que los había llevado hacia el techo. Se posicionó sentado en la pared, preparado para peso extra. Posiciona tus piernas en mis fémures, lanza la mochila con los medicamentos al techo y saltas hacia la trampilla. La chica, sin rechistar, hizo exactamente lo que le pidieron, lanzando fácilmente la maleta por la trampilla para que cayera en el techo. Tomó impulso, salió hacia las piernas del chico y se agarró por el borde de la trampilla. Con unas maldiciones y trompicones por el camino, logró subir nuevamente en el techo. No pudo evitar sentir tranquilidad al sentir el calor de la fogata y la seguridad de no ser comida de vuelta. A pesar de eso, sentía que se le estaba olvidando unas cosas. Varios disparos se escucharon en el aire, pero de dónde venían, suponía que se originaba desde el sótano. Vivian. Apúrate. La voz de Ryan la sacó del trance en el que estaba. Podía escuchar cómo varias de esas cosas se veían atraídas por el sonido de la alarma y de los disparos desde el sótano. Al parecer Remy la estaba pasando mal. Sin mucho más dilema, extendió su brazo por la alcantarilla, preparada para ayudar a Ryan a subir. Este mismo agarró impulso contra la pared, colocó un pie hacia arriba y agarró la mano de Vivian. Con su cara roja y su respiración irregular, juntó toda su fuerza y jaló la mano de Ryan hasta que la otra pudiera agarrar el borde. El chico, con toda la velocidad que pudo reunir, subió por la trampilla con la fuerza de su tronco superior. Y como si de un mal fin de semana se tratara, los dos se desplomaron en el concreto que conformaba el techo en el que estaban, estando semihúmedo por los copos de nieves que se derretían por el calor de la fogata. Otro tío se escuchó en el sótano, y la magnitud de zombies volvió a alborotarse, solo que esta vez los gritos de las hermanas se escuchaban por ambos lados. Al parecer intentaban alejar a todos los zombies que pudieran de la tienda, o al menos dividir la cantidad. Al parecer tenían suerte, esta vez no había aquellos de ojos rojos. Si ese fuera el caso, ellas no estarían gritando para ayudar a Ethan. Ellos estaban en el objetivo de sus esfuerzos, por lo que no podían ayudar, pero el personaje con el papel más importante no estaba haciendo su parte. ¿Dónde diablos se supone que está Ashton? Bueno chicos, como les he prometido, aquí está el nuevo capítulo. La verdad me demoré más de lo que pensaba, no por el tiempo de escritura, ya que lo terminé días antes de escribir esto mismo, sino por la edición. Ya que al mudarme el internet, y por lo tanto los datos y las fuentes de información se me fueron retenidas, así tapando el progreso del video así como de mi propia comodidad. Depender solamente de los datos de tu padre por una hora cada noche no es algo muy cómodo, más si estás acostumbrado a una autonomía como lo es la mía, ya que literalmente no necesito la ayuda de nadie más en este tipo de casos en específicos. En fin chicos, espero y les haya gustado el capítulo tanto como a mí me gustó el escribirlo. Espero y nos veamos pronto con la ayuda del de arriba. No olviden suscribirse, por favor. En verdad no saben cuánto me siento de apoyado cuando veo ese número subir lentamente. Sin nada más que decir, mis estimados oyentes. Bye.